que no me conocen, mi nombre es Ramón Vargas. Tengo el alto honor, el alto privilegio, no de ser pastor, de ser esposo primero. Tengo mi esposa Ruth. Ella no pudo venir lamentablemente, pero es un honor que el Señor me ha dado, una esposa preciosa. Estamos trabajando juntos, siempre digo, cuando yo voy a algún lugar, ella también está acompañándome porque ella está cuidando a nuestros hijos. Tenemos 2 hijos pequeños. Uno está ahí con unos problemitas de salud, así que también traigo los saludos de mi esposa. También tengo el privilegio, por supuesto, de ser pastor de la iglesia local allí en la ciudad de Sunchales, una iglesia bautista reformada que lleva por nombre Vida Nueva. Como dijo bien el hermano, somos sede del Seminario Reformado Latinoamericano en Argentina, y eso también para nosotros es un regalo del Señor, el poder tener a disposición, no solamente en la iglesia local, sino también en el territorio, en la región en la cual nos toca trabajar, y a nivel país también de poder tener un instrumento. Siempre digo esto, el seminario ha venido a ser para nosotros un instrumento valioso para la formación de hombres y mujeres en el conocimiento de las Escrituras. Así que damos gracias a Dios por eso. Dicho todo esto, hermanos, mi único pedido al Señor en esta tarde es que Él dirija nuestros corazones en este tiempo, que el Señor pueda guiarnos durante el estudio, durante la lectura, la explicación del texto que nosotros vamos a leer. Siempre que celebramos un aniversario como iglesia, es vital recordarnos algo que nunca debiéramos olvidar como iglesia local, y es precisamente que una de las marcas, un rasgo distintivo de una iglesia verdadera, de una iglesia centrada en Cristo, como el cantábamos en su gloria, esa marca distintiva es la predicación de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos, del lugar preponderante que debe ocupar la predicación de las Escrituras en la iglesia local. Una iglesia saludable está compuesta por creyentes que tienen hambre, que tienen anhelo, que desean en lo más profundo de su corazón crecer, conocer, ser alimentados por la palabra de Dios. Y el título de la exposición que nosotros vamos a tener ahora se llama Un pueblo hambriento por la palabra de Dios, y tiene su sustento teológico en una porción de la Escritura que se encuentra en Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 11. Yo quisiera que me acompañen, vamos a orar y después ustedes van a tomar sus asientos. Vamos a orar y vamos a pedirle, como dije antes, que el Señor dirija nuestros corazones en este tiempo. Padre, te damos las gracias. Señor, solo es por tu gracia que personas como nosotros, débiles, viles pecadores, podamos estar en tu presencia. Señor, tú has abierto un camino, y ese camino es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es quien hizo posible, Señor, que podamos tener acceso, entrada libre al trono de tu gracia. Y hoy, reunidos como un solo pueblo, en un mismo corazón, en un mismo sentir, queremos, Señor, abrir nuestros oídos y te pedimos que nos des un corazón que esté a la altura del pasaje de este tesoro que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy. Padre, te damos las gracias por lo que va a acontecer en este día. Señor, oramos para que dirijas nuestros corazones, que haya edificación de tu pueblo, que haya salvación también. Señor, que tú obres de manera increíble en medio de esta gran congregación. En el nombre de Jesús oramos, desde ahora y para siempre. Amén. Bien, hermanos, Nehemías 8, ¿pueden tomar asiento, por favor? Nehemías 8, 1 al 11. No quiero cometer el gran error que cometí la primera vez que visité la iglesia. Empezó la predicación y por unos minutos los hermanos firmes de pie. Claro, no tuve la delicadeza de decirle, hermano, por favor, tomen asiento, pero esta vez tuve compasión de ustedes. Hay visita, así que no quiero dar la nota yo en el día de hoy. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 11, hermanos. Esta es una porción de texto que nos presenta una escena sumamente poderosa, y yo me voy a esforzar mucho hoy para que vos puedas entender lo que yo estoy diciendo. Una escena poderosa que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Un canon, una porción del canon de la Escritura que a veces le tenemos temor porque hay cosas que tal vez no entendemos. Está mucho más claro el Nuevo Testamento, pero nosotros vamos a ver ahora que
Nehemías capítulo 8 presenta delante de nosotros un tesoro. Toda la Escritura es un tesoro glorioso que tenemos en nuestro poder, pero este pasaje, créanme hermanos, debiera hacernos pensar mucho, recapacitar y debiera impactar nuestra vida, debiera traer cambios sustanciales. Dice el versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos, fíjense las características de este pueblo, de esta gente, dice, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semas, Anías, Urías, Hilcías y Maasaías, una serie de nombres que hay ahí, hermanos. A su mano derecha, a su mano izquierda, había otro grupo de hombres con unos nombres bastante raros. El verso 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, y ahí hay una lista frondosa de nombres, ¿qué hacían estos hombres? Dice el texto, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no se entristezcan. Así cierra la cita, hermanos. Hasta ahí nomás. Antes de desarrollar un pasaje como este, hermanos, yo quisiera hacer una breve introducción del mismo. Nehemías capítulo 8 está relatando lo que nosotros podríamos entender como un avivamiento, un despertar, un fuego que está ocurriendo en un pueblo muy particular, que es el pueblo de Israel, nada más y nada menos. Y ese despertar, ese avivamiento, ocurre bajo la predicación de este hombre, el escriba, un hombre que lleva por nombre Esdras. ¿En qué momento? Cuando todo el pueblo está reunido, según el texto, en las puertas de la ciudad. ¿Y qué es lo que nos plantea Nehemías 8? Nos plantea gente, nos plantea un pueblo que está escuchando la palabra de Dios predicada por Esdras, y claramente vimos en la lectura que hicimos que esa predicación, esa lectura, esa explicación que hubo de la palabra, traspasó hasta lo más profundo de sus almas. ¿Por qué? Porque les dio a estas personas una percepción de su pecado, les mostró la realidad de su condición, al punto de que ellos terminan clamando por arrepentimiento, dice el texto. Nehemías 8, hermanos, es un prototipo del avivamiento, del fuego, de la pasión que genera la palabra de Dios en su pueblo. Es un modelo de lo que debería ocurrir, hermanos, cuando la membresía de una iglesia local, cuando los creyentes que componen una iglesia local asumen un compromiso de corazón con la verdad de Dios, no de palabras, no intelectual, sino un compromiso de corazón con la verdad de Dios. La predicación de este hombre, de Esdras, le dio a estas personas una correcta percepción de la santidad de Dios. Ellos de pronto empezaron a ver quién es el Dios de la Escritura, ese Dios 3 veces santo, pero esta predicación también trajo una correcta percepción de la falta de santidad que había en ellos. Ellos contemplaron al Dios de la palabra y se contemplaron a sí mismos y quedaron devastados, hermanos, porque ese pecado
que había sido tolerado en sus vidas por vaya a saber cuánto tiempo, ese pecado que había sido excusado, ese pecado que había sido ignorado en ocasiones, minimizado, ese pecado que estaba oculto, lo que está ocurriendo es que ahora está saliendo a la luz con la predicación de la palabra. Está subiendo en la superficie de sus corazones, de sus ojos, y dice el texto que hay llanto porque empiezan a llorar, ellos empiezan a hacer clamores, hay dolor porque ellos están descubriendo nada más y nada menos que la santidad de Dios. Eso es lo que está ocurriendo, hermanos, a modo de introducción en Nehemías capítulo 8. Ahora, si hay alguien que toma nota, yo quisiera comentarle rápidamente cuál es el bosquejo del desarrollo de Nehemías 8. Vamos a ver como primer punto un pueblo que está clamando, y su clamor tiene que ver con la palabra de Dios. Eso lo vemos en el verso 1. Pero este pueblo, al hacer ese clamor, va a ser confrontado por esa palabra que está pidiendo. Y por último, versículo 9 al 11, nosotros vamos a ver que este pueblo pasa de tal algarabía, porque no olviden que están en un tiempo de celebración, dice el texto, pasa de la algarabía a la convicción de su pecado, versículo 9 al 11. Veamos el clamor que hace el pueblo, la nación de Israel, por la palabra de Dios. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Muchos eruditos del texto bíblico, muchos autores, coinciden que ahí hubo alrededor de 30.000 a 50.000 personas. Es decir, no estamos frente a un grupo pequeño, a un grupo reducido de personas. No, era un grupo enorme, multitudinario. Y lo curioso y lo interesante es que esa multitud está reunida como un solo hombre. Esa expresión, hermanos, indica que todos ellos estaban juntos, estaban unidos en un lugar, estaban con la mente puesta en lo que estaba por ocurrir, y como decimos, con una sola mente, una multitud unida de tal forma que hay una mente y un corazón que se está graficando en esa multitud. Eso ocurrió, dice el texto, el primer día del mes séptimo, que sería como el nuevo comienzo del calendario judío. Es como si esta gente estuviera diciendo: queremos celebrar, queremos comenzar el año bien con Dios, queremos comenzar a celebrar con todo, queremos que el libro sea traído, queremos que la palabra de Dios venga a nosotros. Es como si nosotros ahora estuviéramos diciendo en esta celebración de un nuevo aniversario: queremos comenzar bien este nuevo año que estamos celebrando, que estamos cumpliendo como iglesia, este año que comienza. Queremos poner la palabra de Dios en el lugar que le corresponde, que es el punto más alto de la iglesia. Algo así es lo que está diciendo esta gente. Era un tiempo festivo, ya les dije, un tiempo de celebración, y estas miles de personas lo que hicieron fue acudir a un hombre. Ellos pidieron por un hombre, y es nada más y nada menos Esdras, un escriba, un intérprete. Ellos le pidieron que él trajera el libro de Moisés, dice, que el Señor les había dado. El pueblo, hermanos, la nación, la multitud que está presente allí en ese lugar, sabía muy bien que Esdras era el hombre que mejor conocía la palabra de Dios, de esa nación, de ese pueblo. Esdras, por 14 años, él estuvo profundizando en el texto de la ley de Dios. Él estuvo estudiando, estuvo trabajando arduamente en la palabra de Dios. Y ahora en esta ocasión lo que hace el pueblo es llamarlo a él, y está pidiendo a una sola voz: trae el libro de la ley de Moisés. Trae el libro, tráenos la palabra de Dios. Esdras capítulo 7, versículo 10 dice lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Esa palabra rara significa indagar, para investigar, para escudriñar. ¿Qué cosa? La ley de Jehová, y para cumplirla. Fíjate qué interesante el orden de los verbos: para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese solo versículo nos da el perfil de quién era este hombre que el pueblo está pidiendo que exponga las Escrituras. Yo no sé ustedes, hermanos, porque no quiero que nos vayamos tanto en la explicación del texto, me gustaría aplicarlo un poquito en este momento. Yo no sé ustedes, pero ¿acaso no es esto lo que tanto se necesita en la iglesia de hoy, en la iglesia contemporánea? No sé cómo será Paraguay,
pero en Argentina esto es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos que el pueblo del Señor haga un clamor de que el libro sea traído. Necesitamos hambre espiritual en los asientos de las iglesias locales. Y yo creo, y no me equivoco, tal vez, de que en este contexto, en este país, en esta nación, la situación es la misma. La membresía de la iglesia, hermanos, la membresía de la iglesia local, todo el pueblo del Señor, necesitamos hacer un clamor, y es este tipo de clamor que nosotros estamos encontrando en este texto. Danos Biblia, es lo que tenemos que decirle a nuestros pastores. Trae la palabra de Dios. La iglesia contemporánea, la iglesia de nuestros días necesita hacer este tipo de clamor, hermano. No queremos tantos proyectos. ¿Qué queremos? Queremos que el libro sea abierto. Queremos que la palabra de Dios sea traída. No queremos tantas actividades, tanto pragmatismo. No queremos saber tanto de la cultura, de la época, de la sociedad, de la política. Lo que necesitamos es más Biblia. Y ese es el clamor que tiene que hacer la iglesia, sus pastores. No queremos historias personales en los púlpitos. No queremos historias familiares. Danos Biblia, pastor. Danos Biblia a los que predican en la iglesia local. No queremos show musical. No queremos teatro en la iglesia. Queremos más Biblia. Hoy como nunca, hermanos, la iglesia evangélica moderna, llamémosle, es un atentado contra la Biblia misma. La iglesia de nuestros días es un atentado contra el libro, contra las Sagradas Escrituras. En muchos contextos se habla alrededor de la Biblia, pero no se enseña la Biblia. Los miembros de muchas iglesias, hermanos, no conocen el Evangelio. Eso es tremendo, eso es tristísimo. Se suman a las filas de la membresía de una iglesia, vaya a saber por qué motivo, por qué razones, pero no por los motivos reales, verdaderos, que yo debo hacerme miembro de una iglesia. Preguntale, por ejemplo, a cualquier creyente de alguna iglesia evangélica que vos conozcas, que tenemos alrededor, si entienden, si conocen lo que es una confesión de fe histórica, si lo que es un documento que realza y que le da valor a las convicciones doctrinales que tenemos como iglesia local. No saben lo que es eso, no saben. Los creyentes de las falsas iglesias, al igual que sus líderes, que sus pastores, son alérgicos al estudio de la Escritura, al estudio de la historia de la iglesia, al estudio de las confesiones históricas. No queremos doctrina, te van a decir en algunos contextos. No queremos ser fanáticos de la Biblia, me dijeron una vez. Mira, si hay algo que no queremos en este lugar es fanático de la Biblia. Terrible, hermanos. La realidad, a la luz del texto que nosotros estamos estudiando, es que si que nosotros queremos ver ese tipo de avivamiento, ese tipo de fuego, ese tipo de pasión, los miembros de la iglesia tenemos que entender, me incluyo porque los pastores somos ovejas, somos miembros de la iglesia, tenemos que entender que eso empieza por nosotros. Nosotros debemos clamar, nosotros debemos pedirle a nuestros hombres, a nuestros predicadores que traigan la Biblia. Queremos las Escrituras, queremos la palabra de Dios, tenemos hambre por la palabra de Dios. Todos los que estamos en este lugar, en esta celebración, en este aniversario de la iglesia, todos y cada uno de nosotros tenemos que asumir un compromiso, hermanos, un compromiso de corazón, no con un hombre, no con una persona, no con una institución, no, con la verdad de Dios. Así es como comienza, hermanos, Nehemías 8, así es como comienza este fuego, esta confrontación que ellos van a tener. Fíjense la confrontación en el verso 2. Ellos están clamando por la palabra de Dios, van a recibir la palabra de Dios. Esdras le va a cumplir la petición, le va a entregar de manera magistral la presentación de las Escrituras. Dice, y el sacerdote Esdras, ¿qué hizo? Trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Esdras había preparado toda su vida para ese momento, hermanos. Y me gusta cómo lo plantean algunos autores. Esdras había preparado toda su vida, pero también Dios había preparado ese momento para Esdras. Imagínense estudiando, preparándose, conociendo la ley de Dios. Por 14 años, yo le decía antes, él estuvo profundizando las Escrituras, sacando el significado de la palabra de Dios, metiéndolo en su alma, aplicándolo a su propia vida, predicándola fielmente todos esos años, y ahora tiene él la oportunidad de estar frente al pueblo, frente a una multitud, para compartir las Escrituras. Y quiero enfatizar de nuevo eso, hermano. Este hombre profundizó
estudió, investigó y lo aplicó a su vida. Y lo enseñó. Yo antes le decía, fíjense el orden de los verbos. Ahora es tiempo de exponer las Escrituras frente a una nación que está clamando nada más y nada menos para que el libro sea traído. Esdras, hermanos, es un poderoso ejemplo para quienes nos paramos en un lugar como este e intentamos a duras penas predicar el texto bíblico. Esdras sabía lo que era ser aplastado por la gloria de Dios. Esdras sabía lo que era ser aplastado por la santidad de Dios. No era un improvisado. Como decimos allá en Argentina, no vendía humo este hombre. No era un improvisado. Él había dedicado años de su vida a profundizar en la Escritura, a aplicar eso que aprendía, que estudiaba a su propia vida. Y por último, dice el texto, a enseñarla. Estudió, vivió las Escrituras. Eso fue primordial. ¿Antes de qué? Antes de pararse en un lugar a enseñar. Antes de pararse en un lugar a predicar. Y eso es fuerte, hermanos, porque muchas veces nosotros, los hombres, nos queremos parar en un púlpito, nos queremos parar y enseñar acerca de cosas que aún, si somos sinceros, no las hemos profundizado demasiado y mucho menos vivido. Existe lamentablemente una ligereza en el corazón de los hombres, en el corazón de algunos predicadores, a querer enseñar algo que cuando lo analizamos profundamente nos damos cuenta de que ni siquiera estamos viviendo eso que queremos enseñarle al pueblo del Señor. Y Esdras es un golpe, me confronta a mí en lo personal y debe confrontarte a vos y tener la oportunidad de pararte y predicarle al pueblo del Señor. Verso 3 de nuestro texto dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. No leyó un ratito, 15 minutos, 20, no. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. La lectura de Esdras, hermano, no fue hecha de una manera aburrida, de una manera monótona. Esa palabra leyó, la palabra hebrea original, significa decir algo en voz alta. La palabra original da la idea, hermanos, de rugir como un león. Este hombre está hablando con autoridad, está rugiendo, es la palabra. Da la idea de proclamar, es la misma palabra que se utiliza, por ejemplo, en el libro de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Este hombre que Dios lo manda a Nínive a llevar el mensaje de salvación, él rehúsa hacerlo, y ahí hay una historia bastante interesante, pero él tenía que ir a Nínive, y Dios se encargó de llevarlo allí. Y dice el verso 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, verso 1 del capítulo 3 de Jonás, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y acá aparece la palabra hebrea que está en nuestro texto. Dice, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y acá aparece otra vez la misma palabra, y predicaba, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjense qué interesante, la misma palabra hebrea, pero la traducción en español. En nuestro pasaje de Nehemías 8, y leyó. Pero esa palabra también tiene un uso muy particular en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con proclamar, con predicar. Ese es el sentido de la palabra leyó, proclamar y predicar. Eso es lo que está haciendo Esdras, hermanos. Esdras está leyendo las Escrituras con pasión. No está leyendo las Escrituras como leer un libro de noticia, no. Está leyendo las Escrituras con pasión desde el alba hasta el mediodía, dice el texto. No fue una pequeña porción de las Escrituras, no. Esdras está predicando mientras lee las Escrituras. Y muchos autores coinciden en que este es el primer precedente bíblico de lo que sería la predicación expositiva. Yo no sé si todos están familiarizados con ese término. Vamos a cambiar esa palabra expositiva. La predicación estrictamente bíblica. La predicación fiel al texto bíblico. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. ¿A qué cosa? Al libro de la ley. Fíjense, hermanos, hay un hombre que ha tomado en serio la palabra de Dios y hay un pueblo que está tomando en serio la palabra de Dios y está dando respuesta. La gente está atenta. Esa palabra atento significa que ellos tenían el oído inclinado hacia ¿qué cosa? Hacia la proclamación de este hombre. Cuando el predicador, hermanos, cuando un pastor, un predicador,
toma la palabra de Dios en serio, adivinen qué ocurre. Eso hace que el pueblo del Señor tome la palabra de Dios en serio. ¿Por qué? Porque no se necesita entretenimiento. No se necesita PowerPoint, donde se ponen dibujitos ahora y se grafican cosas. No estoy en contra de eso, pero digo, cuando se toma la palabra de Dios con seriedad, con compromiso, el pueblo del Señor no necesita entretenimiento, necesita una figura, necesita una imagen. La atención de la gente está ahí, en lo que se está exponiendo, en lo que se está proclamando. Y es lo que estaba pasando en este contexto, hermanos. Yo no sé si escuchaste hablar del déficit de atención. Eso está muy de moda en nuestros días. Se habla de los niños, pero también se habla de los grandes. En muchas iglesias los miembros tienen déficit de atención. ¿Por qué? Porque la línea que se baja a los predicadores o los mismos pastores, los sermones tienen que ser como cortitos, sencillitos, prácticos, sencillos. Rapidito sería la idea. ¿Por qué? Porque la gente tiene un déficit de atención. Yo espero que nadie sufra de eso hoy. La gente tiene un déficit de atención. No puede estar una hora con la atención puesta. Ajá. Pero ¿y cómo explicamos eso? Porque nosotros cuando miramos nuestra serie favorita nos vemos 20 capítulos, si es posible, en una madrugada entera. Nos vemos la película favorita, somos capaces de verla las veces que sea necesario. Yo tengo la disputa entre mi hijo menor y mi hijo mayor. Mi hijo menor le encanta ver las películas repetidas y el hermano, tenemos un solo televisor en casa, entonces a veces escucha algunos dramas. Pero los adultos somos así, nos gusta ver nuestras películas favoritas, no importa si dura 2 horas, nuestra atención está atenta ahí. Yo sé que acá no miran novelas las mujeres, pero allá en Argentina sí miran muchas novelas. Y están allí viendo todos los capítulos. Los hombres, nuestro deporte favorito. Tenemos un argentino corriendo en Fórmula 1. Y el otro día escuchaba, hay gente que no sabe ni cómo es la rueda de un auto y se levanta a la madrugada a ver Fórmula 1. Nunca en su vida, pero como hay un argentino, entonces estamos todos ahí apoyando como si él se enterara que yo me levanté a las 5 de la mañana a verlo, ¿no? En televisión. No tenemos déficit de atención, hermanos, para navegar en redes sociales. Tal vez acá no hay smartphone. ¿Utilizan ustedes smartphone, redes sociales? ¿Se utiliza eso acá? Sí, hermanos. Nuestra vida se está drenando por el teléfono, los reels, las historias. Horas nos pasamos. ¿Probaste alguna vez mirar en la configuración de tu teléfono cuántas horas pasás en Instagram, en Facebook, en WhatsApp? Ya no mandamos más mail. Ahora estamos horas hablando en el WhatsApp. El WhatsApp se transformó en nuestro medio de vida. Usá un teléfono pero que no tenga WhatsApp, te morís. Así, lisa y llanamente, los estados, los canales ahora para seguir, etcétera, etcétera, todo condensado, concentrado en un solo lugar. Lo que quiero decir con estos simples ejemplos, hermanos, es que nosotros le prestamos atención, nuestra valiosa atención, a cosas que terminan siendo una porquería, al fin y al cabo. Al final del día, tu atención se drenó en basura. Pero escuchar una predicación de la palabra de Dios 1 hora, no, eso es una locura. La gente tiene déficit de atención. Eso es mentira, hermano. La psicología de este tiempo le ha hecho creer eso a algunos pastores en algunas iglesias, por lo cual los sermones no aburren a la gente. No digas ciertas palabras, porque se van a ofender, porque se van a ir de la iglesia. No, hermanos. No es un problema de atención lo que tienen las personas. Es un problema del corazón, no de atención. No es déficit de atención, es un problema del corazón. Las personas en este relato, es claro dónde está el corazón puesto de ellos. Ellos están hambrientos por recibir la palabra de Dios. Dice el verso 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban esa serie de nombres que ustedes ven allí, a su derecha, a su izquierda, otro grupo de hombres. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo con déficit de atención. No, hermanos, todo el pueblo estuvo atento, todo el pueblo estaba atento a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla, cuando hay un hombre que se para a proclamar la palabra de Dios, cuando la Biblia habla, adivinen quién está hablando. ¿Está hablando ese hombre? No, ese es un instrumento. Es un hombre débil que en debilidad se para delante del pueblo del Señor a proclamar las Escrituras. Y es Dios hablando a su pueblo. Y ellos entendieron que Dios estaba hablando a través de este hombre, de este escriba, de este intérprete, de este predicador que se llama Esdras. Verso 6, bendijo entonces Esdras ¿a quién?
a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, ¿cómo? Inclinados en tierra. Esto no es poético, hermano, esto es literal, esto es lo que ocurrió, esa es la humillación que el pueblo está sintiendo frente a la exposición de la palabra de Dios. ¿Quién está siendo enaltecido? El hombre. Un mensaje antropocéntrico. No, el hombre está siendo humillado, hermano. Esdras está engrandeciendo, está poniendo en lo más alto la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios ocupa el lugar que tiene que ocupar en el pueblo del Señor, el hombre es humillado. La gente se humilla, adora al Señor, inclinado en tierra, dice. Fíjense el detalle en la predicación de Esdras. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Claramente era una predicación que estaba bendiciendo, estaba engrandeciendo no al hombre, estaba engrandeciendo a Dios. Esdras no estaba preocupado por caerle bien al pueblo, por decir lo que el pueblo quería escuchar. Esdras era un maestro de las Escrituras, era un predicador de la palabra de Dios, no era un político. Nosotros no somos políticos, hermanos. Yo te puedo tolerar de un político que diga las cosas que al pueblo, a la nación, quiera escuchar, pero no de un pastor, hermanos. Esdras era un predicador de la palabra de Dios. La predicación debe exaltar la grandeza de Dios. Este es un perfecto ejemplo, hermanos, que está en las Escrituras de cómo debe ser una predicación bíblica. Una predicación que exalta la grandeza de Dios. Una predicación que glorifica a Cristo, que humilla al pecador. Es el hombre de Dios abriendo la palabra de Dios, exponiendo sus verdades. ¿Para qué? Para que la voz de Dios sea escuchada, para que la gloria de Dios sea desplegada delante de los ojos de su pueblo, para que la voluntad de Dios sea obedecida. Eso es lo que hacen los predicadores, hermanos. Miren la respuesta del pueblo. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Ellos entendieron, hermanos. Esta gente entendió, esto que estamos escuchando no es palabra de hombre. Esto es la palabra de Dios, es un mensaje que viene directo de parte de Dios, por lo cual se postraron y adoraron, se humillaron. Dice un autor comentando acerca de este pasaje, había una gran teología que había provocado una gran adoración al Señor. Eso es lo que está pasando en Nehemías 8. Una gran teología provocó una gran doxología, una gran adoración. Más profundizaban en la palabra de Dios y más alto se levantaban y más humillados eran por la palabra de Dios. Yo no sé si se usa seguramente lo que allá le llamamos el sube y baja, un juego que hay en los parques, donde un niño se sube a un extremo, el otro en el otro extremo, suben y bajan. Cuando Dios es exaltado ocurre un sube y baja, hermanos. O sea, es Dios el que tiene que ser puesto en lo más alto. Y cuando eso ocurre, el hombre es humillado. Pero en algunos contextos evangélicos pasa al revés, el hombre es exaltado. Y cuando el hombre empieza a ser exaltado, ¿saben qué termina pasando? Dios es destronado, hermanos. Dios nos guarde de caer en ese lugar, en ese tipo de prácticas en la iglesia local. Esta gente está bendiciendo y levantando el nombre de Dios. Mientras más alto levantaron a Dios, el pueblo cayó en más humildad, en más sumisión, hasta el punto de que sus rostros, dice, estaban inclinados en la tierra. Fíjense el nivel de humillación. Dios está haciendo algo en medio de esta gente. Dios está hablando, y cuando Dios habla nadie está mirando el teléfono, el reloj. No como a veces nos pasa, físicamente estamos acá, pero nuestra mente está en otro lugar. No. Cuando Dios está hablando, aquel que está allá al fondo, como el que está acá en primera fila, está atento. Nadie está pensando. Y es lo que está pasando, las personas están asombradas. Para esta gente se detuvo el tiempo, hermanos. Desde el alba hasta el mediodía, o sea, se detuvo el tiempo para esta gente. ¿Por qué? Porque ellos están dando respuesta a la palabra de Dios. Dios hablando. Dice, versículo 7, los levitas, y ahí una lista de nombres. ¿Qué hacían los levitas? Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Cuando hay palabras que se repiten en una porción relativamente breve, vos tenés que prestar atención. O sea, hay alertas que están... Y vos vas manejando y tu tablero te salta una alerta acá, hay muchos colores titilando, algo está pasando, ¿verdad? Bueno, cuando vos lees un texto bíblico y hay palabras que se repiten, términos que aparecen una y otra vez, alerta, hermanos. Fíjense, no lo estoy
queriendo convencer de algo que no está en el texto. Ellos estaban atentos otra vez en su lugar. ¿Por qué? Porque con la lectura de la palabra de Dios estaba la explicación con aplicación. Porque los levitas, ¿qué hacían? Le hacían entender al pueblo. Ellos estaban aplicando lo que Esdras estaba leyendo y predicando. ¿Por qué, hermanos? Porque el significado del texto, ¿qué es? ¿Es la interpretación del hombre? No. ¿El significado del texto es lo que dijo el seminarista tanto? No. El significado del texto es el texto mismo. Es el texto mismo de la palabra de Dios. Leían el libro, dice el verso 8, de la ley de Dios claramente. Otras traducciones de las Escrituras van a decir, traduciéndolo. Esa es una palabra que se traduce en otras versiones de la Escritura. Le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, dice. Esa palabra claramente significa separar. Y leían el texto de la ley de Dios y separaban, o sea, hacían una distinción en las Escrituras, sería. Se podría traducir de manera explicada o con explicación simultánea. Es decir, lo que estamos leyendo sería, y leían el libro de la ley de Dios de manera explicada, con explicación simultánea, es lo que significa esa palabra claramente. O sea, Esdras no está agarrando un texto acá, un texto allá, un pasaje, no está haciendo una ruleta, no. Él está leyendo la palabra de Dios, él está profundizando el texto, no está leyendo la aventura, no está tocando los bordes del pasaje. Él le está dando la intención al texto del autor, la interpretación correcta de la Escritura en cuanto a lo que Dios dijo para su pueblo. Eso, hermanos, lisa y llanamente es el corazón de la predicación bíblica, o de la predicación expositiva, o de la predicación estrictamente bíblica. ¿Qué cosa? Decirle al pueblo de Dios, lo que dice Dios en el texto. No es lo que el predicador quiere. Ese es el tipo de predicación, hermano. Es este tipo de predicación lo que va a generar hambre en la membresía de la iglesia, hambre por las Escrituras. Lo que nosotros vemos en Nehemías 8 es una pasión, es un fuego que está ardiendo en el corazón de esta gente por la palabra de Dios, un verdadero avivamiento. ¿Y cómo es suplido ese hambre? Ese hambre, claramente, vemos que está siendo nutrido, que está siendo suplido, sería la palabra, a través de un tipo particular de predicación, que es la predicación con explicación simultánea, la predicación donde se explica claramente el texto bíblico. Y eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia, hermanos. Una generación de hombres que se levanten en nuestras congregaciones y que proclamen con fidelidad la palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos? Miembros, ovejas, que el pueblo del Señor clame por hambre, un hambre genuino por las Escrituras, no entretenimiento. No vamos a ir al pastor y vamos a pedirle, queremos entretenernos más, pastor, ¿qué podemos inventar? A ver, ¿qué firulete ponemos en el culto? ¿Qué hacemos? No, eso es porquería, hermanos. Eso es basura. Lo que necesitamos es tener en el centro de nuestro estrado el púlpito, para que se proclame, se predique fielmente las Escrituras. Resumiendo, hermanos, dijimos, el pueblo clamó por la palabra de Dios, fue confrontado por la palabra mediante un tipo de predicación específica, particular, una predicación que está trayendo gloria al nombre de Dios, que está humillando al pecador. Ahora miren la convicción que este tipo de predicación provocó en ellos. Dice el verso 9, Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo estaba llorando descontroladamente. Tal vez suena como muy poético lo que está diciendo el texto bíblico, pero la realidad, hermanos, es que acá hay una angustia, un llanto angustiante, podríamos decir. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que está trayendo convicciones a esos corazones. La palabra de Dios es como un espejo, hermanos, que te permite verte a vos mismo. Ese es el resultado, ese es el efecto que hace en nosotros. Y estas personas se están mirando en el espejo de la palabra de Dios. ¿Y qué están viendo? Dijimos al principio, ellos están viendo cuánta miseria hay en su corazón,
Ellos están viendo sus pecados. Ellos están frente al espejo de la palabra de Dios y ellos están viendo lo que Dios ve en ellos. ¡Wow! Y eso impacta sobremanera el corazón de esta gente. Eso los abrumó. Ellos estaban dormidos. Ellos estaban tal vez querían celebrar, pero ahora ellos están siendo conscientes y Dios pone en el corazón de este pueblo una profunda convicción de sus pecados. El apóstol Pablo va a escribir a los Romanos, capítulo 3, verso 20, y va a decir, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El verso 7 del capítulo 7 del mismo libro dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿la ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino es por la ley, dice la traducción lenguaje actual. ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no, dice Pablo. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. ¿Te das cuenta con este pasaje que nos ayuda a entender lo que está pasando, lo que está haciendo la ley de Dios, los estatutos del Señor en este pueblo? El corazón de estas personas está siendo traspasado, hermanos, por la palabra de Dios. Y están llorando, están afligidos. La ley de Dios está revelando el pecado en el corazón de esta gente y ellos verdaderamente lo están sintiendo al punto de que los levitas, los hombres que estaban allí en el templo para servir al pueblo, le tienen que decir que paren por favor. ¿No te imaginas en la cena? Yo quiero animarte a que te imagines el escenario. Leemos de nuevo el verso 9. Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba y los levitas hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Acuérdense de las palabras que se repiten, que son importantes. Primer palabra, no os entristezcáis, no lloren, porque todo el pueblo lloraba, ¿qué cosa? Porque el pastor se puso a contar una historia triste. No, lloraban porque estaban oyendo la palabra de la ley. ¿Y qué hace la ley? La ley revela quiénes somos nosotros. Luego le dijo, id, comed grosura. Lo que le están diciendo estos hombres es, esperen, paren, vayan a celebrar, vayan a disfrutar, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porción a los que no tienen nada preparado. ¿Por qué? Porque hoy es día santo a nuestro Señor. Otra vez la repetición, no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo. Otra vez, no se entristezcan. ¿Vos te imaginás eso? ¿Vos podés imaginarte una reunión, un culto típico donde nos exponemos a la predicación bíblica y los pastores, los diáconos tengan que decirle a la iglesia, dejen de llorar, hermanos, dejen de arrepentirse tanto por sus pecados, paren, vayan a celebrar? ¿Te imaginas un escenario como ese? Porque eso es lo que está pasando, hermanos. Y lo que está pasando en nuestro texto es lo que pasó en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. O sea, hay un escenario similar. No hace falta que busquen las citas, yo se las leo rápidamente, pero lo que pasa en Hechos 2 es un escenario similar, hermanos. ¿Con qué predicación? La predicación del gran apóstol Pedro. Nada más y nada menos. Aquel que rechazó al Señor, aquel que lo negó, ahora está parado en Hechos 2 y él va a proclamar en el día de Pentecostés una predicación. ¿Qué comienza haciendo Pedro? Pedro comienza explicando que lo que estaba sucediendo en referencia a la llegada del Espíritu Santo, lo que está sucediendo no es que estos están borrachos. No, lo que está sucediendo es lo que dijo el profeta Joel. Y Pedro hace referencia, si tenés alguna Biblia con referencia cruzada, vas a ver que Pedro está en su predicación citando Joel 2, del 28 al 32. ¿Qué sigue haciendo Pedro? Él continúa explicando quién fue Jesús. Y si vos prestás atención a todo el relato, Pedro comienza a hacer una exposición de varios pasajes de las Escrituras. Repito, si tenés una Biblia con referencias, abajo vas a poder ir a los puntos que Pedro está referenciando en su texto. La predicación de Pedro está compuesta por una serie de pasajes de las Escrituras, hermano, que comienzan en Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, Salmos capítulo 16, versículo 8 al 11, Salmo 89, versículo 3 al 4, Salmo 132, Salmo 110. ¿Por qué te digo todo esto? Porque quiero hacerte entender que la predicación de Pedro es Biblia tras Biblia tras Biblia, escritura tras escritura tras escritura. No es opinión personal,
no es, lo estuve con Jesús, no sabes, terrible. Te cuento no. No, Pedro está poniendo en claro la murmuración que están haciendo de lo que están observando esta gente. Y él está predicando la palabra de Dios, Biblia tras Biblia. ¿Y cómo sigue la predicación de Pedro? Llegamos al versículo 36 de Hechos 2, y Pedro va a decir: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow, hermanos! Frente a toda esa exposición, ¿qué terminan haciendo esos judíos, esa gente que está allí, que fue a celebrar el día de Pentecostés, pero ahora se está encontrando frente a la proclamación de la palabra de Dios? ¿Qué pasó? Empezaron a interrumpirlo a Pedro. Interrumpieron su predicación. Pedro no había terminado todavía de predicar y la gente le dice, al oír esto, verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban siendo traspasados por la palabra de Dios, no podían continuar escuchando. ¿Qué haremos? ¿Y qué le dice Pedro? Verso 38, arrepentidos, arrepiéntanse. Y eso, hermano, no es ni más ni menos que el glorioso llamado que se hace en el mensaje del Evangelio. Ese es el glorioso llamado, hermano, que se hace en el Evangelio. ¿A quiénes? A todos aquellos pecadores que van camino a una condenación eterna, como era el caso de esta gente. Arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, va a decir en Hechos capítulo 3, verso 19. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el verso 40, Pedro, después de que esta gente lo interrumpe, él puede seguir su predicación y dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Ahora, ¿te das cuenta lo que estaba ocurriendo en este momento, en esta oportunidad? Al igual que en Nehemías 8, las personas no podían tolerar más la palabra de Dios, que se estaba predicando, la palabra de Dios que estaba penetrando hasta lo más profundo de sus corazones. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué instancia? Hasta la instancia en que ellos tienen que interrumpir. Y están siendo tan devastados que preguntan: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Dice el texto: se compungieron de corazón. Esa expresión hace referencia a que el corazón de esta gente fue traspasado. La palabra griega es katanuso, que significa afligirse profundamente. Da la idea, hermano, de ser apuñalado. No me imagino cómo debe ser, pero es lo que esta gente está sintiendo en su corazón. Es como que ellos fueron apuñalados por algo filoso. Es una palabra, esa palabra griega que se traduce ahí, de compungir, es una palabra que se utilizaba para describir el trabajo que hacía un sacerdote cuando tomaba el cuchillo para cortar al animal y para ofrecerlo en sacrificio. La gente estaba siendo traspasada en su corazón. No era un rasponcito que se le estaba haciendo al alma, no era remordimiento lo que ellos estaban sintiendo, no, era arrepentimiento, era un dolor por su pecado, estaban devastados. La palabra de Dios había sido traída a ellos en ese escenario donde estaban murmurando, criticando. Y esta gente termina como terminó la gente de nuestro texto. Yo no quisiera hacer abuso del tiempo, pero yo quisiera hacer una breve reseña, hermanos, para nutrir más el pasaje que nosotros estamos estudiando de Nehemías 8. Yo quisiera llevarlos a ustedes a meditar en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, está allí un tesoro de la palabra de Dios que debiéramos conocerlo ya de memoria. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense que el autor de la carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva. En el idioma original, hermanos, esa palabra que se traduce como viva está al principio de la oración. Y si nosotros tuviéramos que traducirla de manera literal, según el orden en el texto original, sería viva, porque la palabra de Dios es viva. Cuando se quiere enfatizar algo, hermano, en el griego, se pone al principio de la oración lo que vos querés enfatizar. ¿Para qué? Para llamar la atención de los oyentes. Porque la palabra de Dios es vida, hermanos. Viva la palabra de Dios es.
La palabra da vida, hermanos. Cualquier otro libro es muerto, pero la ley de Dios, su palabra, es lo que nos da vida. Decía Martín Lutero, este libro está vivo. Decía Lutero, tiene manos que me atrapan, tiene pies que lo llevan hacia mí. Es como un libro que está vivo, que camina hacia mí. Este libro tiene trato conmigo. Este libro por momentos me sonríe, por momentos se pone bravo conmigo. La Biblia, cierro la cita, es un libro vivo y solo un libro vivo, decía Lutero, puede dar vida. No solamente viva, porque la palabra de Dios es, sino que es eficaz, dice. Esa palabra significa energética, dinámica. ¿Por qué es energética, dinámica la palabra de Dios? Porque Dios está obrando siempre a través de su palabra. Nunca tiene un día libre en la palabra de Dios. Siempre está trabajando, siempre está obrando en todo el mundo, en toda la creación. Su palabra es más cortante que toda espada de dos filos, es más aguda que cualquier instrumento que pueda utilizar un cirujano, hermano. No tiene un lado sin afilar la palabra de Dios, sino que está afilada de ambos lados, esa es la idea. Es capaz de atravesar profundamente nuestro corazón. Hermanos, no hay un capítulo, no hay un texto, no hay un versículo sin filo en la palabra de Dios. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso es un lenguaje metafórico que hace referencia a que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser humano. Cualquier libro, hermanos, por más que sea escrito por el mejor de los teólogos, le hace un masaje a lo externo del ser humano. Pero la palabra de Dios penetra las fibras más íntimas de nuestro ser, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice el autor de Hebreo. La palabra de Dios expone, hermanos, lo que mucho tiempo había estado cubierto. La palabra de Dios va a venir a exponer eso, tus pensamientos secretos, las ambiciones egoístas. La palabra de Dios va detrás de las motivaciones y de las actitudes que producen tus pecados más íntimos. La palabra de Dios no trata simplemente con modificar nuestra conducta, sino que penetra hasta lo más profundo, penetra hasta llegar a aquello que produce tu conducta, que produce tu comportamiento. No hay libro que haga eso, hermanos. Solo la palabra de Dios, solo la Biblia puede penetrar hasta esos lugares donde nadie puede llegar. La Biblia es la que puede penetrar a esos lugares donde ni tu esposa llega, donde ni tu esposo puede llegar. Muchas veces nos ocurre, hermano, que estamos escuchando la palabra de Dios y nosotros pensamos o hacemos conjeturas mientras estamos allí y decimos, este sabe algo de mí. Este parece que le dijeron algo. Es como que sentimos que un mensaje, un sermón va dirigido a nosotros. ¿Eso sabe por qué? Porque la palabra de Dios quita la máscara del hipócrita. En algunos escenarios puede ser que le dijeron algo a un tipo y use el púlpito para hablarle a uno cuando en realidad hay una audiencia enorme, pero descartando eso pasa porque la palabra de Dios nos quita la máscara, descubre el hipócrita que llevamos dentro, y ese hombre, esa mujer se puede ver a sí mismo como lo que es. Yo les dije, hermano, quiero que nos vayamos por las ramas. Nehemías 8, habíamos dicho que esta gente está afligida, está llorando. Y comparamos esa escena con lo que ocurría, dijimos, en la predicación de Pedro. Yo quiero leerles, ustedes pueden encontrar un sermón de un gran predicador de siglos atrás, Charles Spurgeon, Arrepentimiento para vida, lo pueden buscar en internet. Lo googlean, Arrepentimiento para vida, y ahí van a tener el sermón completo de este hombre. Un domingo 23 de septiembre, hermanos, en 1855, este gran predicador expuso un sermón que le puso Arrepentimiento para vida, y yo quiero leerles, permítanme por favor leerles un extracto de lo que dice. Para ser una oveja de Dios es necesario ser lavado en contrición. Para ser una oveja del Señor es necesario ser lavado en arrepentimiento, sería la palabra, en compunción, en dolor. Sigue diciendo, todo el pueblo de Dios ha de ser lavado en contrición cuando es convertido de sus pecados. Nadie puede venir a Cristo y conocer su perdón sin sentir que el pecado es una cosa odiosa, dice Spurgeon, que llevó a la muerte a Cristo.
Ustedes que tienen ojos secos, sus rodillas sin doblar y sus corazones empedernidos, ¿cómo podrían pensar que son salvos? El Evangelio promete salvación únicamente a aquellos que de verdad se arrepienten. Y nunca habrá, cierro la cita, un verdadero avivamiento con ojos que estén secos y se expulsan. Tremendo arrepentimiento para vida. Así se titula el sermón, hermanos. La Biblia nos habla, hermanos, de una tristeza que es según Dios. El pueblo de Israel está llorando. Estos judíos que están en el día de Pentecostés están llorando, están compungidos, han sido penetrados en su corazón. La palabra de Dios nos habla de una tristeza, de un llanto, de una aflicción que se produce en el corazón humano cuando es confrontado por Dios. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El único que será consolado, hermanos, es aquel que llora por su bancarrota espiritual. Ese es el que va a ser bienaventurado, que va a ser dichoso. Santiago, capítulo 4, verso 9, dice, afligíos y lamentad y llorad, dice, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que la Escritura nos hace al pueblo del Señor un fuerte llamado al arrepentimiento genuino. Al arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del mensaje que nosotros proclamamos a viva voz, el glorioso mensaje del Evangelio. Y la membresía de una iglesia tiene que estar centrada en ¿qué cosa? En ese mensaje que llama al hombre al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que vos lloraste delante de Dios por tu pecado? ¿Podés hacer memoria? ¿Podés recordar cuándo fue que viste tanta miseria? ¿Cuándo fue que tuviste tanta sensibilidad por haber ofendido a Dios con tu estilo de vida, con tus pensamientos, con tus planes, tus proyectos, con tus labios, con tus actitudes? ¿Cuándo fue la última vez que vos te miraste en el espejo de la palabra de Dios y encontraste tanta miseria, tanto pecado, que caíste rendido a los pies del Señor? Que caíste rendido, llorando. ¿Cuándo fue la última vez que vos clamaste por misericordia y perdón? Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, dice Santiago. ¿Por qué? Porque al verdadero gozo, hermanos, al verdadero gozo le preceden las lágrimas del arrepentimiento. O sea, no hay genuino gozo si no hay lágrimas que estén vinculadas al arrepentimiento. Hay un libro, hermano, que también lo pueden buscar en internet. El Valle de la Visión, Oraciones Puritanas. Precioso libro. No sé si está allá en las librerías, si no lo busquen en internet, búsquenlo allá. Pero si no, pueden buscarlo, googlearlo. El Valle de la Visión, Oraciones Puritanas. Hay una oración que se titula Aún peco. Y habla de todas las cosas que Dios hace por nosotros, todas las cosas que hizo ya y que aún sigue haciendo por nosotros. Y todavía pecamos. Aún peco, dice el autor de esta oración. Otra oración dice, oh Señor, tengo un corazón salvaje, bajo la convicción de tu espíritu aprendo que mientras más hago, peor soy. Mientras más conozco, menos conozco. Mientras más santidad tengo, más pecador soy. Mientras más te amo, más necesito de ese amor. Oh, qué miserable hombre que soy. Otra oración dice, yo necesito arrepentirme hasta de mis arrepentimientos. Tremendo. Ahora, ¿nosotros conocemos lo que es orar de esta forma, hermanos? Dios quiera que... Por eso yo oraba al principio y le decía, Señor, danos un corazón que esté a la altura de lo que nosotros estamos estudiando, escuchando. Y Dios quiera que tengamos un corazón que sienta profundo dolor por el pecado, que sienta convicción por el pecado. Al final de Nehemías 8, en el verso 18, Esdras continúa leyendo la palabra de Dios y va a decir el verso 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días y al 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Pero en el capítulo 9, verso 1, nosotros vemos la reacción del pueblo. Fíjense, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Fíjate la reacción, fíjate el impacto
que tuvo en el pueblo. Se habían apartado de todo lo extranjero y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Hubo una convicción, hermanos, hubo una reacción del pueblo. ¿Cuándo? Cuando tuvo contacto con la palabra de Dios. Hubo un reconocimiento de su falta. Vieron sus pecados, vieron sus maldades. Dios le abrió los ojos para que vean lo que no estaban viendo. Conclusión. ¿Qué necesitamos, hermanos, en virtud de todo lo que hemos oído? Necesitamos clamar por la palabra de Dios. Necesitamos pedir que el libro sea traído. Y cuando eso ocurra, eso va a traer convicción a nuestras vidas. La exposición fiel de la palabra de Dios debe llevarnos a tener una profunda convicción de pecado, dijimos. La predicación de la Escritura no es un tiempo de trivialidades, hermanos. Cuando te prepares el día domingo para ir a encontrarte con el pueblo del Señor y exponer sus vidas a la predicación de la Escritura, acordate, no me voy a un momento trivial, no es un tiempo de superficialidad, es un tiempo de tener trato con Dios, es un tiempo en el que la palabra va a penetrar hasta lo más profundo de mi ser. Y no hay anestesia, hermano, no hay calmante que se le pueda dar al corazón que es herido por la palabra de Dios. No hay anestesia. Y yo tengo que venir con esa expectativa a escuchar las Escrituras. Y si yo predico, tengo que ir con esa expectativa. La palabra de Dios tuvo que haber penetrado en mi corazón, siendo aplastado como Esdras, un tipo que se había esforzado, que se había esmerado aplicaba su palabra. Y por último la enseñaba. Quiero cerrar, hermano, citando a un gran predicador británico. Allí vi que hay unos libros que hablan de George Whitefield. Quiero contarles algo de este hombre y con esto cerramos la exposición. El 17 de febrero, hermano, de 1739, este hombre, George Whitefield, un predicador británico, predicó por primera vez fuera de la iglesia. Y eso significó un hito sumamente importante. ¿Por qué? Porque en esa época, en ese momento, estaba prohibido predicar fuera del templo. Solo se permitía la predicación pública en las horcas públicas. Pero este hombre, Whitefield, él sabía que había muchas familias que trabajaban en las minas de carbón y que la mayor parte del tiempo estaban sucios, estaban con mucho olor, negros, prácticamente por el carbón, y no se les permitía con esa forma, con ese atuendo, podríamos decir, no se les permitía entrar en la iglesia. Y Whitefield tenía un peso por esta gente porque esta era gente vulgar. Eran vulgares en su forma de hablar, eran vulgares en su educación, muchos de ellos eran analfabetos, hombres violentos y un montón de otras miserias, ¿no? Y ese día, el 17 de febrero de 1739, este gran predicador se encontraba en el campo, al aire libre, porque él desafió las reglas del momento, las leyes que prohibían hacer eso. Él se fue a estas minas de carbón en el campo, allí al aire libre, y estos mineros, cuenta la historia, junto con su familia, ¿qué hicieron? Se reunieron para escuchar a este joven predicador que aparentemente se interesó por ello. ¿Y cómo eran estos mineros? Eran hombres incrédulos, tenían un corazón duro, eran hombres rústicos, habían tenido una vida durísima, eran mal hablados, nunca habían pisado una iglesia porque no se les permitía, estaban casi todo el tiempo sucios. Sin embargo, ese día ellos se reunieron para escuchar a este joven predicador que quiso acercarse a ellos y quiso predicarles. Y el biógrafo de Whitefield escribe lo siguiente: el corazón de Whitefield había sido quebrantado por los mineros de carbón en Kingswood, Bristol. Eran hombres tan violentos como vulgares. Ellos y su familia eran 100% iletrados, sumidos en una degradación que desafiaba cualquier descripción. Whitefield, dice, caminaba entre ellos en traje clerical y comenzaba a hablarles de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos, dice el autor, despreciados por la sociedad, esta gente encontró en Whitefield a alguien que los amó y que por lo tanto no les temió. Cuando él les predicaba, se podían ver en ellos los blancos surcos hechos por sus lágrimas que bajaban de sus negras mejillas. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermanos! Gente dura, gente despreciable,
siendo compungidos de corazón. Eran tan negros, ellos eran blancos, pero eran tan negros por la mina de carbón. Y dice el biógrafo, cuando este hombre predicaba y proclamaba las Escrituras, había surcos de lágrimas. Whitefield va a decir más adelante en uno de sus escritos, el que oye la palabra es expuesto, es desnudo, puede verse a sí mismo como realmente es. El que oye la palabra, dice Whitefield, es como que su cabeza es elevada, dice, su cuello es expuesto, es cortado por un cuchillo, su conciencia es golpeada, su pecado es descubierto, ¿y qué hay? Hay llanto y dolor por su pecado. Que Dios haga eso en medio nuestro, hermanos. Oramos, Padre, te damos las gracias. Señor, gracias porque nuestras vidas pueden ser expuestas a un tesoro que encontramos en las Sagradas Escrituras. Nehemías 8, Señor, ayúdanos a estar a la altura de tal demanda. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de celebración en el cual estamos como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.